Buenas tardes, mi nombre es William Rubén Salazar Góngora, soy aspirante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México y estoy muy contento de poder presentarles a todos ustedes el tema de investigación, más que nada el informe que se ha realizado y sobre la temática que hoy en día me causó interés, que es la pensión alimentaria de los adultos mayores. Ser adulto mayor hoy en día, en algunos de los casos, es sinónimo de tristeza, de penas, de soledad, porque tiene que ver con una cuestión cultural que mucha gente, muchos adultos no han podido poder en algún momento dado, no han tenido la oportunidad de apoyar a sus adultos mayores. La pensión alimentaria entonces representa el día de hoy una problemática actual y compleja, pues en nuestro país hay muchos adultos mayores que viven abandonados y en condiciones de miseria. Ser adulto mayor es sinónimo también de pertenecer a un grupo vulnerable entre los grupos sociales existentes en el país. Ser adulto mayor implica en todo momento no tener las oportunidades de trabajo, de tener una vida más placentera y sobre todo de tener las oportunidades y la accesibilidad a algunos medios que podamos contar. Esta investigación se realizó básicamente girando en torno a varios objetivos. El primero es un objetivo general y tres específicos. En el objetivo general trabajamos básicamente con la descripción de la legislación sobre la pensión de los adultos mayores por parte de sus hijos. Aquí consiste en describir, vamos a describir, es el objetivo general. Es una investigación documental que tiene un carácter descriptivo. Los objetivos específicos son tres. El primero, que las personas conozcan la legislación existente en materia de pensión alimentaria de los adultos mayores. El segundo, que los adultos mayores que se encuentren en esta situación de vulnerabilidad puedan realizar la demanda del mismo. El tercero, brindar asesoría jurídica que procede a las personas que así lo requieren. En ese sentido, estamos tratando de poder en un momento dado englobar estos objetivos generales hacia donde va ahí nuestra investigación. Nuestra investigación está organizada de la siguiente manera. Tiene que ver con una investigación de campo documental en primera instancia, donde se consultaron fuentes literarias, sobre todo en materia legislativa, sobre todo en internet, por ejemplo el Código Civil Federal, el Código Civil del Estado de Quintana Roo, la legislación en derechos humanos, en materia de derechos humanos, la Constitución Política de México, y sobre todo también se buscó fuentes informativas de internet que nos apoyaran y nos den ese sustento de veracidad que se requiere en toda investigación. Por la parte de la investigación de campo, se realiza una entrevista a una personalidad de la Procuraduría, a la licenciada Diana Isabel Colmud, quien funge desde hace 2 años como delegada de la Procuraduría en la protección de niños, de niñas, de adolescentes y la familia. Esta entrevista se estructuró de manera presencial con 8 cuestionamientos en los cuales nos dio una información que ya pudimos plasmar en este documento, así como también tuvimos una visita de campo que estuvo estructurada en tres instancias. La visita a la casa de una persona que es adulto mayor para poder palpar las condiciones en las cuales se encuentra, la visita al doctor personal de esta persona que es de la tercera edad y la visita a quien funge con la titularidad del DIF municipal. Por último,
Otro de los instrumentos que se utiliza es una encuesta que se hizo electrónicamente en una plataforma con 10 interrogantes, buscando más que nada poder hacer un análisis de datos posteriormente que nos lleve a la concientización de la problemática y sobre todo en torno a estos objetivos específicos que mencioné hace un momento, que pues son que se describa la legislación que existe sobre la pensión de los adultos y que se conozca esa legislación para que quien tenga la posibilidad de hacer una demanda pueda realizarla, o que se le brinde una asesoría jurídica en todo momento y que tenga la viabilidad de poder hacerla. En ese sentido, cuando hablamos de que conozca la legislación, estamos hablando aquí propiamente de lo que plasma el Código Civil Federal. Por ejemplo, en su artículo 304 nos dice que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. O sea, aquí está totalmente legislado que los hijos o quienes descienden de los padres pueden darles alimentos, lo que se engloba en sí en la pensión alimentaria. Por otra parte, el mismo Código Civil Federal establece la reciprocidad de la obligación alimentaria, y en este punto sí es importante mencionar que el artículo 432 no señala que es deber y la obligación de proporcionar alimentos son recíprocos. O sea, el que los da tiene a su vez el derecho de recibirlos. O sea, el papá ya dio alimentos en algún momento a los hijos. Estos hijos tienen ahora la reciprocidad de poder darlos. Tienen y deben que darlos. Este es un deber y una obligación y son personales y son intransmisibles. Por otra parte, el Código Civil del Estado de Quintana Roo maneja en su artículo 840 que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres a falta o por imposibilidad de los hijos, los están los descendientes en grado. Prácticamente respalda lo que señala el Código Federal en materia civil. El 841 del mismo Código Civil del Estado de Quintana Roo nos menciona que también puede recaer esta obligación en los hermanos de padre y madre, o por otra parte en la descendencia de estos, en defecto en los que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos los que fueren solo de padre. O sea, aquí estamos hablando que aquí la obligación se puede pasar a los descendientes propiamente, y esto es importante que las personas lo conozcan, porque el hecho de no conocerlo hace que vean el apoyo a los adultos mayores como un acto meramente de buena voluntad, como un acto meramente de, oye, voy a ayudar al pobre viejito. No, porque no es así. No es ni un viejito, ni es un ancianito, sino que es una persona que requiere en todo momento el apoyo legal, el sustento legal de ser y de tener una pensión alimentaria. De estos instrumentos que se hicieron, en los resultados que podemos tener, sobre todo de la encuesta y de las entrevistas que se hicieron, aquí podemos trabajar de que los adultos concluimos en que sí hay un reconocimiento total de que pueden hacer actividades como lo son la lectura, platicar con sus pares, juegos de mesa, escribir, dibujar, bailar, cantar. O sea, todo va más allá de que los adultos estén sentados en una silla. Por otra parte, entre la pregunta que se analizó, considera que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. El 16.7% de la muestra en cuestión piensa que contribuir a solventar las necesidades de sus padres o sus abuelos es un acto de buena voluntad. Quiere decir que todavía queda ese 16.7%. Sin embargo, en contraste, el 83.3% ya tiene en mente que es una obligación
que es algo que como hijos estamos obligados a hacer con nuestros padres. En la pregunta que se menciona, ¿en qué considera que podría utilizar el adulto mayor los recursos económicos de una pensión alimentaria? Aquí la mayoría menciona en los alimentos, en medicamentos, con un 12% y un 11% en ropa y calzado. Aquí se está reconociendo la necesidad que tiene un adulto mayor en lo básico. Y esto sin tomar en cuenta que el adulto mayor puede tener su propia pensión, aunque esta en la mayoría de los casos no rebasa en promedio los 4,000 pesos al mes, y por lo tanto la podemos catalogar como un recurso insuficiente. Es necesario, sí, pero es insuficiente, y es aquí donde queremos fortalecer esta parte de que los hijos puedan proporcionar la pensión alimentaria a los padres. Ante la pregunta precisa que le hicimos a los encuestados, que si tienes un familiar adulto mayor y observas que tus hijos no lo atienden como debería de ser, ante la pregunta precisa, ¿los demandarían por pensión alimenticia? El 75% dijo que sí. Quiere decir esto que en nuestro estudio ya estamos teniendo una cultura hacia la demanda, hacia la certeza jurídica y por ende a la seguridad de lo que se está solicitando ante la ley con grado de validez. Otro de los resultados que se buscó, catalogarlo como una obligación legal. El 91.7% de la muestra menciona que sí, se tiene que ponderar algo que se consideraba como buena voluntad, ahora como una obligación legal, y es un acto de congruencia social, totalmente conscientes y de acuerdo con esto. En el caso de quien proporciona alimentos tenga empleo fijo, ¿qué porcentaje de salario le asignas vía nómina? En la mayoría de los casos se reconoce que la insuficiencia presupuestaria de un adulto mayor es aportarle como obligación legal un valor adicional a la mejora de su calidad de vida como ser humano. Por eso, en esta muestra, el 58.3% menciona que deben de asignarle un 15% del salario nominal como hijo. El 33.3% menciona que todavía la necesidad es más fuerte, por lo tanto le asigna un 20% del salario nominal. Y para finalizar, solamente un 8.3% le asigna un 10% del salario nominal. Ante la pregunta, ¿sabe qué es la pensión alimentaria? Pues el 100% dice saber qué es la pensión alimentaria. Y saber qué es la pensión alimentaria es dar un paso a la inclusión de este grupo vulnerable que representan los adultos mayores en la observancia de sus derechos sociales, de sus derechos culturales y ambientales, por supuesto sin dejar de lado los derechos civiles y políticos. Como conclusiones, hemos logrado con los objetivos y objetivos específicos y generales, han sido permeados en la respuesta a los encuestados. Aquí nos damos cuenta de que si logramos los objetivos, es importante tener en cuenta que esta investigación rindió frutos positivos. Como recomendaciones generales, podemos hacer que en lugares de atención del adulto mayor se encuentre un área jurídica que apoye los trámites y situaciones de los mismos, que exista una orientación psicológica, médica para el adulto mayor, creando espacios exclusivos para ellos, aunque significativamente eroguen una determinada cantidad para ello. Es importante que se sienta útil el adulto. Otro es profundizar en el estudio de los aspectos faltantes, como el número de hijos, la herencia, entre otros. Quedamos un poco con esas áreas para fortalecer, realizar campañas de difusión, fortalecer el ahorro de la pensión de los adultos, generar espacios de concurrencia y sobre todo de convivencia entre los pares para nuestros adultos mayores. Como referencia, pues aquí les presento en pantalla lo que se utilizó y me despido de esta presentación esperando que en estos 15 minutos haya sido suficiente, que haya sido ahora sí necesaria esta parte donde se presentó la estructura, el esquema de mi investigación, y considero que sí es importante seguir profundizando al respecto, a lo que me comprometo de ser aceptado en la licenciatura en Derecho de la Universidad
a distancia.